y estamos aquí en este estilo sábado por Ciudad FM 90.5 y estamos como el día, nublado, así, a medias, así estamos. En comunicación con Emanuel Adamo, analista de política internacional. Hoy día vamos a estar tratando, como te adelantaba hace ratito, la crisis humanitaria en Venezuela. Hola, Emanuel, ¿me escuchás? Hola Emanuel. Fabi, ¿cómo estás? Hola, Buen ¿cómo día en esta estamos? fría mañana de sábado. ¿Cómo está el Exactamente. tiempo por ahí? También, exacto, nublado, frío, 7 grados la temperatura y sin sol, sin sol. Así estamos, Bueno, lo importante es que el sol siempre sale. por supuesto. Y estoy yo aquí, Bueno, y eso es suficiente, es el sol. Pero estoy como el sí. día. Estoy como el día, con lo justo para esta mañanita. Estoy con lo justo, Manuel. Bueno. Bueno, entonces vamos a aclimatarnos y entrar en calor con respecto a lo que es esta crisis humanitaria que se desarrolla en la República Bolivariana de Venezuela. Primero, un breve preámbulo, Fabi. Tener en cuenta de que hay una crisis que se desarrolla en este momento que es de carácter político, económico, que lleva años en Venezuela. En ese sentido, inclusive hay dos presidentes, uno que es el presidente oficial, pero que no está reconocido por la ciudadanía, por gran parte de la ciudadanía venezolana, inclusive por muchos estados a nivel internacional, que es el presidente Nicolás Maduro. Inclusive fue reelecto en el mes de enero y se consideran que esas elecciones fueron un poco fraudulentas, no permitió la presencia de veedores o observadores internacionales. Y por otro lado está la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo como nuestro Congreso, solamente que en vez de tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, es un órgano legislativo unicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene una Cámara, y en este caso son los diputados o representantes de la Asamblea Nacional, y el presidente de esa Asamblea Nacional fue declarado constitucionalmente, porque eso se prevé dentro de la Constitución bolivariana, o sea, la Constitución de Venezuela, como presidente encargado de Venezuela. En ese sentido, ha habido ¿quién es este presidente encargado? Justamente el diputado Juan Guaidó. Y en ese sentido ha habido un reconocimiento para una u otra parte. Tenemos la Federación Rusa, tenemos China, que está reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro, y tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, muchos países de Europa e inclusive la República Argentina, que reconocen a Juan Guaidó como el presidente democrático y el presidente constitucional de Venezuela. Bueno, esta tensa situación política interna también viene cimentada por una grave crisis económica donde actualmente Venezuela sufre apagones de electricidad. Mira, Fabi, para que te des una idea, de las Sí. 24 horas del día en Argentina, en nuestra provincia, disponer de 24 horas de electricidad al día es un recurso básico que damos como entendido, que damos como natural. Sí. Bueno, para que te des una idea, en la capital, en Caracas, en la capital venezolana, y inclusive en otras ciudades importantes, por decirte Valencia, que así se llama una de las ciudades de Venezuela, o Maracaibo, hay luz aproximadamente entre 4 o 6 horas al día. Para Claro, que nos demos una idea, en ese sentido la hay que situación. tener en cuenta de que es difícil de que se pueda mantener, por ejemplo, refrigerados los alimentos, de que se pueda mantener toda una cadena de consumo que es completamente necesaria, básica y fundamental para el sostenimiento de una ciudad y de todo el aparato de comestibles y el aparato de trabajo dentro de Venezuela. También hay escasez de alimentos, hay escasez de medicamentos. Por ejemplo, se ha firmado un acuerdo con la Cruz Roja Internacional donde Nicolás Maduro, el presidente venezolano, ha permitido el ingreso de aproximadamente 100 toneladas de medicamentos. Esos medicamentos van a ser distribuidos por toda Venezuela, donde se consideran analgésicos, antibióticos y a su vez lo que son insumos básicos y necesarios para la neonatología, o sea, para la atención
primarias de bebés recién nacidos y a su vez para la atención de lo que son enfermos o cirugías de alta complejidad. En ese sentido, la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela es muy amplia, y en función de esto, inclusive la que está designada, la expresidenta Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, ha sido designada como la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, una vez que dejó el cargo y fue reemplazada por Sebastián Piñera. Bueno, la alta comisionada va a estar viajando, Nicolás Maduro ha decidido recibirla, va a estar viajando en los próximos días, muy posiblemente, si no es la semana que viene, la otra, aunque todos creen que se va a desarrollar a finales ahora de esta semana entrante, para ver cómo la Organización de Naciones Unidas, a través de lo que es el organismo de la Cruz Roja y el organismo de ayuda humanitaria que responden a esta entidad mundial, puedan ver la manera de ayudar y acercar ayuda en diferentes frentes. Hay que tener en cuenta, Fabi, que la población venezolana, y en muchos sentidos, sin diferencia de lo que es condición socioeconómica, está pasando un momento muy complicado, donde inclusive el gobierno hace asignaciones de cajas de alimentos o cajas de recursos básicos. ¿A qué le llamamos un recurso básico? Por ejemplo, jabón, Claro, champú, sí. cepillo de dientes, pasta de dientes si es que hay. Ya hay un problema. Vos me podrías preguntar, Fabi, ¿y qué pasa con la industria nacional? ¿Qué pasa con la capacidad de autoabastecerse por parte de Venezuela? La realidad es que Venezuela, a lo largo de su historia, ha desarrollado prácticamente una sola gran industria, y a partir de ahí ha logrado su ingreso financiero. ¿Cuál es? La industria del petróleo. Recordemos que Venezuela es uno de los países a nivel mundial con mayores reservas de petróleo. Y hay un concepto que se llama el know-how, el saber cómo. Y en ese sentido, Venezuela nunca ha aprendido a hacer otra actividad que no sea la explotación de petróleo. Por ejemplo, inclusive Argentina le hizo transferencia tecnológica en su momento en lo que fue materia de tecnología agrícola. Y la realidad es que nunca el gobierno venezolano, ya sea con Chávez en primera instancia, con el fallecido Hugo Chávez y creador de todo el movimiento revolucionario que actualmente rige los destinos de ese país, y después con Nicolás Maduro, nunca ha logrado encontrar la vuelta y salirse de lo que es la industria del petróleo o poder ampliarse a otro tipo de productos o manufacturas. Esto termina ocurriendo de que hoy día, con mucho de lo que son las exportaciones petroleras de Venezuela, que están siendo restringidas por parte de Estados Unidos, que tiene una política muy enconada de que tiene que dejar el poder Nicolás Maduro y cambiar los destinos de conducción del país sudamericano, hace que sea muy poco el ingreso de dinero por exportaciones para el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos hablando de que en 2015 aproximadamente este ingreso ya era bajo, se consideraba que en petróleo estaban vendiendo unos 85.000 millones de dólares. Bueno, esa cifra actualmente ha bajado a 18.000 millones. Eso es muy poco el ingreso, y obviamente no se cuenta con un flujo de capital necesario para poder hacer las compras de alimentos correspondientes. Por eso es que ha llegado la ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja en alimentos, en medicamentos. Por eso que hay una restricción enorme en lo que son los servicios básicos, y no solamente electricidad, también lo que es agua y lo que son otros servicios como gas se ven completamente restringidos. Hay que pensar, para darse una idea, cómo nos sentiríamos si tuviéramos que pasar 4 días con el agua restringida. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de que no solamente no podemos tomar el agua libremente, sino que también no podemos bañarnos. Claro. Y que a su vez no podemos refrigerar nuestros alimentos. Realmente la situación es muy complicada, y si hay periodistas que se han trasladado a la ciudad de Caracas y dicen que la situación es tal cual en los barrios pobres, pero también se asemeja mucho en los barrios ricos, o sea, en las zonas residenciales donde vive o estuvo viviendo hasta hace poco lo que es la clase pudiente de Venezuela,
los profesionales, los empresarios, etcétera, bueno, dicen que la situación es prácticamente la misma en lo que son los barrios de clase obrera. Realmente una situación muy, muy complicada, y a esto hay que agregarle que todo provocó una diáspora, que es una diáspora como una salida forzada ante una crisis interna, en este caso política, económica, social, dentro del país bolivariano, y llevó que hoy día la cifra, a ver si te animás a arriesgar, Fabi, la cifra de venezolanos que se han tenido que ir por la situación que rige en ese país. ¿Te animás a dar una cifra? No, no me animo, pero sé que son muchos, muchísimos. No me animo Bueno, a darte una cifra certera, pero te son cuento. muchos. ¿Cómo? No me animo a darte una cifra certera, pero sí sé que son muchos. Decime, del 1 al 4 elegí un número. ¿Del 1 al 4? El 3. Sí, del 1 al 4. El 3. ¿Cuál? El 3. El 3. Bueno, no, 4, pero ¿qué estamos hablando? Más de 4 millones de venezolanos, según estadística de la Organización de Naciones Unidas, se han tenido que ir de Venezuela. De esos más de 4 millones de venezolanos que se han tenido que ir, teniendo en cuenta que Venezuela tenía hasta el último censo y antes que pensara toda esta salida por parte de ciudadanos venezolanos, de aproximadamente 25 millones de habitantes. Claro. Estos se han trasladado más que todo a los países limítrofes, o sea, a Colombia. Inclusive Colombia está teniendo un problema muy importante de recepción en sus fronteras de ciudadanos venezolanos que quieren retirarse, que quieren salir de Venezuela y poder acceder a una mejor calidad de vida en Colombia, en Brasil, pero también uno de los países que más se ha mostrado predispuesto a recibir venezolanos es Argentina. ¿Sabes cuántos venezolanos ha recibido, Fabi? Argentina, 130.000 hasta ahora, según lo que es la Oficina de Migraciones de nuestro país. Y se calcula que durante 2019 van a llegar otros 170.000 más, que inclusive ya están llegando. Bueno, la mayoría de ellos se han asentado en lo que es Capital Federal y conurbano bonaerense, o sea, lo que se conoce como el Gran Buenos Aires. Pero muchos han viajado al interior del país, y acá en Mendoza tenemos una comunidad importante, significativa, de residentes venezolanos que se han tenido que ir desde que se generó toda esta crisis política, económica, social. ¿En cuánto se cuenta? Y en aproximadamente, no hay un número todavía exacto que justo ahora pueda decirte, pero se calcula que está en alrededor de arriba de los 250, aproximadamente 300, inclusive hay una entidad que los nuclea que se llama Ben Cuyo Mendoza, Ben Cuyo para ser más exacto. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener contacto con varios residentes venezolanos y son profesionales, son contadores, son ingenieros, son médicos. Sí, inclusive, te estoy hablando, Fabi, algunos tienen formación, por ejemplo, en Harvard, en Yale, en universidades hiper prestigiosas. Inclusive han venido varios docentes, sobre todo mujeres, que tienen una excelente formación. Y acá se ha presentado un problema. Les cuesta mucho ejercer su profesión porque todavía no se ha podido instrumentar una revalidación de títulos correspondientes. Bueno, esto el Estado Nacional lo ha trabajado y a su vez, de hecho, le ha costado comprender ciertas cuestiones de que en Venezuela lo que se decide, por ejemplo, en materia de, vamos a decir, revalidación de títulos, impacta directamente en todas las regiones venezolanas, porque tienen un sistema organizativo diferente al nuestro. Ellos son un Estado que es más que todo unitario, o sea que la decisión que toma el Poder Central en la capital aplica automáticamente en cualquier legislación o en cualquier materia de competencia, ya sea judicial, ya sea económica, ya sea educativa, en todas las regiones. Recordemos que nosotros vivimos en una república que es federal, entonces hay ciertas cuestiones, por ejemplo, más que todo en materia, o uno de los aspectos principales en materia educativa, donde las provincias reservan ciertas disposiciones. Y ahí que, por ejemplo, es diferente a veces las disposiciones educativas que tiene Provincia de Buenos Aires a Provincia de Mendoza. Bueno, los residentes venezolanos se encontraron un poco confundidos con estas cuestiones, pero la realidad es que ha empezado el proceso de instrumentación, de revalidación de títulos para los médicos, para los ingenieros, para los docentes, y muchos que llevan 4, 5, inclusive más años en Mendoza ya han tenido que
dedicarse a otras actividades laborales, por ejemplo, siendo profesionales hipercalificados, por ejemplo, trabajar en comercio, trabajar en limpieza o en diferentes actividades que obviamente son actividades todas productivas, pero no a lo que ellos habían formado con tanto esfuerzo y con tantos años. Muchos con el sueño de volver, otros con el sueño de ya quedarse definitivamente en la República Argentina, pero hay una política, sin someterme a ningún color político, hay una política a nivel nacional de recepción. Argentina es uno de los países que más comprende y que más recibe a los ciudadanos venezolanos en esta diáspora. ¿Qué es lo que se vendrá de ahora en más? Bueno, seguramente seguirán las cuestiones tensas en Venezuela y la crisis humanitaria continuará. La realidad es que Nicolás Maduro ha tenido que abrirse. Una muestra de eso, de esto es aceptar a la expresidenta Michelle Bachelet, de recibirla y estar predispuesto a recibir con mayor énfasis lo que es la ayuda a nivel internacional, porque la situación en ese país es realmente alarmante desde el punto de vista humanitario. Y este ha sido el informe para el programa durante el día de hoy en Radio Ciudad FM 90.5 País. Bien, Emanuel. Muy claro tu informe y sí, una difícil situación que están atravesando, así que ha sido clarísimo tu informe. Será hasta el próximo sábado. Buen fin de semana, Emanuel. Será hasta el próximo sábado. Un abrazo grande y que termine el programa de forma excelente. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.